¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué es la palabra cuando Jesús dijo, bienaventurado más aún es aquel que oye la palabra de Dios y la pone en práctica? Porque reyes, presidentes, gobernadores, estadistas han dado un lugar primordial en sus bibliotecas, porque literatos, sabios y científicos han recurrido a ella como fuente de inspiración por sus magnas obras, y hasta hoy nadie la ha podido probar el contrario. Hasta hoy nadie le ha podido decir que la palabra de Dios, que el libro escrito por la propia mano de Dios a través de sus hombres inspirados por el Espíritu de Dios, hay alguna cosa errada en ella o alguna cosa equivocada en ella. Nunca. Ella es imposible. Ella es lo que ella es. Usted toma un pomo de medicina y en pomo de medicina está escrito contraindicaciones. Si estás embarazado, no tomes esa medicina, o si eres alérgico a la penicilina, varias razones. Pero tú tomas esta palabra y la ley aquí abajo dice, no hay contradicción en ella. Ella es perfecta. Ella es perfecta. Aquí no hay contradicción en ella. Ella es el poder extraordinario de la palabra de Dios que se ha sostenido durante años y durante siglos. Ella es, aleluya, la base para la moral y lo que constituyó esta nación. Ella es y siempre será la eterna palabra de Dios. No importa lo que digan los gobiernos, no importa lo que digan los comunistas o los árabes. Ella es y siempre será la mano de Dios, el dedo de Dios, el ojo de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Qué es la Biblia? En primer lugar, la Biblia es una fuente de revelación. Dios se ha revelado al hombre. Cristianismo no es religión. Religión viene del latín religare, que es unir el hombre con Dios a través de esfuerzo humano. El hombre nunca podría ir a Dios. Religión, el hombre no puede ir a Dios. Cristo no es religión. Dios vino al hombre a través de Jesús. Dios envió a Cristo a la cruz del Calvario para morir por el hombre. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la fuente general del universo. Como el salmista David dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia el poder de sus manos. Salmo 19:1. Yo me paro aquí en esa plataforma y yo te digo a ti que el mayor poder que hay en el mundo no es el poder de los militares, no es el poder de los cohetes, no es el poder de los aviones, no es el poder de los tanques, no es el poder de los militares en Washington o en Jerusalén o en Moscú. El mayor poder que hay en el mundo es el poder de la palabra de Dios. Es el poder de la palabra de Dios. Este es el mayor poder que hay en el mundo. Y cuando usted la predica con poder, el Señor cambia el corazón del hombre. Cuando usted la predica con autoridad, el Señor cambia el corazón del hombre, porque es el poder de la autoridad de esta palabra. ¿Qué significa para ti la palabra de Dios? La traducción Reina Valera de la versión de Nácar de Colunga dice que los cielos pregonan la gloria de Dios. La versión de Félix Torres Amat dice los cielos publican la gloria de Dios. De acuerdo al salmista de la naturaleza, cuenta, pregona, publica, revela la grandeza del Creador. En la naturaleza podemos ver el poder de la sabiduría de Dios revelados en la maravillosa obra de la redención. ¿Qué es redención? La redención que Dios proveyó en la cruz del Calvario. Nadie puede ser salvo excepto a través de Jesús. Segundo, la Biblia es una fuente de literatura. La Biblia es una de las fuentes de literaturas más codiciadas, escuche bien, por sus excelentes contenidos en relación a la literatura. Le cabe el mérito de tener en sus páginas el libro de Job, considerado como el primer drama que se haya escrito. En el libro de los Salmos, la colección poéticas más antiguas del mundo. Y no hay ninguna persona que haya leído el libro de los Salmos que haya sido igual. Su valor literario y la sublimidad de sus temas es debido a la calidad de sus escritores. Por ejemplo, los poetas y escritores de Roma y Grecia antigua eran hombres inmorales, corruptos, sensuales. Por tanto, los temas que escogían para sus obras eran de la misma índole. Sus temas estaban llenos de religiones falsas, ridículas, sus guerras fanáticas, desenfrenadas, ansiosas, lesbianismo, homosexualismo y heroísmos absurdos de amores impuros. Y lo peor era que los dioses, que los escritores daban gloria a los dioses de Grecia y de la antigua Siria y de lo de Roma. Lo que más interesaba a ellos era dar honor a dioses que eran tan corruptos como los hombres eran. Pero el otro lado de la moneda es que los escritores hebreos fueron
hombres inspirados por Dios, santos en su vivir, puros del corazón. Escribieron a favor de la felicidad y el bienestar del hombre, de la familia, mediante sus incomparables composiciones, infinitas perfecciones, atributos de naturaleza divina. Sus atributos, sus obras dieron a Dios el lugar que le es. Por los hombres ser escritores, santos y humildes y temerosos a Dios, escribieron cosas extraordinarias en la palabra de Dios. ¿Quién podrá contestar sus verdades de la palabra de Dios? ¿Quién podrá hacerlo? Un joven de Checoslovaquia una vez dijo, me dieron un versículo de la palabra de Dios. Un misionero vino del occidente y me dio un versículo. Y empecé a amar ese versículo día y noche. Y salió el joven gritando a la calle de alegre porque había tenido un versículo de la palabra de Dios cuando Checoslovaquia era comunista. Y su pastor lo encontró y el joven iba, gloria a Dios, gloria a Dios. El pastor dijo, tú no puedes decir gloria a Dios en voz alta, te van a fusilar y ponerte en la cárcel. Y el joven dijo, no, gloria a Dios, porque el versículo que me dio el ministro que vino del occidente decía, y vino la palabra de Dios a Jeremías, y si vino la palabra de Dios a Jeremías, ella puede venir a mí también. Y vino la palabra de Dios a mí también, porque la palabra de Dios puede llegar a mi corazón también. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué es la palabra de Dios? Los profetas hebreos se encontraban entre los hombres más grandes de su nación. Entre ellos hubo reyes de carácter más elevado, jueces de la mayor habilidad, héroes de los más nombrados, legisladores cuya fama ha alcanzado a todas las zonas de la tierra. Y los principales poetas hebreos tenemos Moisés, David, Salomón, Job, Jeremías e Isaías. Ni Shakespeare, ni los grandes escritores del pasado puede compararse al poder o la autoridad que fue desplegada en la palabra de Dios. Ningún libro en la faz de la tierra, nadie que jamás haya escrito compara la sabiduría de este libro. Yo he ganado discusiones en el mundo entero. Con ese viaje a India que terminamos de hacer, acabamos de dar 17 veces la vuelta alrededor del mundo, 17. Nunca hemos perdido, nunca una cuestión, ni con árabes, ni con musulmanes, ni con comunistas, ni con testigos de Jehová, ni con mormones, ni con Nueva Era de Klein. Todos han sido avergonzados por la sabiduría de la palabra de Dios. Todos no han podido resistir la sabiduría de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder. En tercer lugar, la Biblia es una fuente de historia. Entre las fuentes de la historia, la Biblia es un verdadero tesoro. Por eso es que muchos historiadores han acudido a ella para sacar datos de valor históricos incalculables. La Biblia no solo nos da una excelente y bien organizada, detallada historia de la civilización hebrea, sino que también nos aporta datos importantes acerca de otras civilizaciones antiguas, de la egipcia, de la persa, de la meda, de la babilónica y de la romana. ¿Cuál libro de historia usted puede tener más grande que este libro que está aquí? Muchas cosas que si no fuera escrita por la Biblia, jamás los historiadores la hubieran sabido. Hubo un tiempo en que se dudaron algunas de las afirmaciones históricas de la palabra de Dios, pero poco a poco, mediante los estudios y descubrimientos de la arqueología, se han hecho a llegar a la conclusión que eran ciertas. Hasta el momento, nadie y nada ha podido comprobar nada al contrario de la palabra de Dios. Ninguna universidad, ningún maestro, ningún intelectual, nadie se ha atrevido a disputar con ella o a desafiarla para probar lo contrario, que ella está equivocada. Imposible, al contrario. Ahora en Israel, hace 2 años atrás, en la revista Archaeology Today, encontraron una calavera enorme debajo de las cenizas de la ciudad de los filisteos de Ascalón. Cuando pusieron esa calavera en la computer, descubrieron que tenía un hoyo en el medio de la frente. Extraordinario. Nada más y nada menos era que la calavera de Goliat de Gat, que David le metió una pedrada en el medio de la cabeza y le hizo tumbarla. Extraordinario, hermano. Hermanos, usted no tiene idea, hermanos. Usted no tiene idea de cuánto causó, hermano, el impacto en las universidades de los ateos y de los gnósticos que no creen en el poder de la palabra de Dios, cuando la ciencia en Jerusalén, el Museo de Historia de Jerusalén, probó al mundo entero que era la calavera de Goliat, que David la había ultrapasado con una piedra.
Ahora ya en Israel, la revista College Today ha descubierto que el monte de los olivos se está rachando en dos pedazos, se está partiendo en dos. ¿No es extraordinario que Zacarías 14 dice que Él vendrá y Él pondrá sus pies en el monte de los olivos y se partirá en dos pedazos, uno al este y el otro al oeste? La escritura está siendo comprobada cada día por el poder de la palabra de Dios. La ciencia prueba que la palabra de Dios es exacta. La ciencia prueba que la palabra de Dios es correcta. Aún los computadores de hoy han llegado a la conclusión que en la historia falta casi un día. Y cuando le fueron a buscar las computadoras se dieron cuenta que allá en el libro de Josué dice casi un día Dios paró el cielo y la tierra, el sol y la luna, porque oyó la voz de un hombre llamado Josué cuando Josué peleaba por Israel. Extraordinario. Los computadores regresaron de vuelta a la Universidad de California y llegaron a la conclusión que no solamente faltaba casi un día, faltaba 45 minutos todavía. Fueron a buscar la escritura y encontraron que cuando Ezequías estaba enfermo, Isaías oró por él y dijo: ¿quieres que la sombra del reloj de acá se adelante o se regrese? Dijo Ezequías: fácil que se adelante, difícil que se regrese. Y se regresó Isaías y la sombra del reloj de acá se regresó 45 minutos. El eje central de la tierra paró y el universo paró y Dios regresó a la tierra 45 minutos para atrás. Bendito sea la palabra de Dios. Y descubrieron los científicos que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios es lo que ella es y ella siempre será. Bendito sea el nombre del Señor Jesús.